¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un webinar más. El día de hoy vamos a estar hablando del diagnóstico de la transmisión DSG, misma que ya está tomando mucha fuerza en lo que es el sector automotriz y también muy importante que vamos a hablar de los problemas que nos conlleva este tipo de transmisiones, pero también ciertas reparaciones que podemos tener en las mismas. Muy importante también tener en cuenta que este tipo de transmisión DSG, vamos a hablar de las de 7 velocidades con embrague seco. Pero antes de la participación de nuestro querido Gustavo Cardelas, vamos a darles un pequeño intro, como siempre lo hemos manejado en nuestros webinars. Tenemos en pantalla dos códigos QR. Del lado izquierdo van a tener el que los va a guiar a nuestro grupo de Telegram. Mismo que en el grupo hay compañeros mecánicos, les ayudan ya sea con algunos diagramas, con algunos problemas mismos de la mecánica automotriz. Y también ahí nosotros compartimos los links de los próximos webinars o algunas actividades en línea o certificaciones que nosotros tengamos. Del lado derecho tenemos el código QR que los va a enviar a nuestro canal de YouTube, mismo que ya cuenta con los webinars que se han dado en este año. Ahí pueden dar un repaso en lo que es el máster en lubricación que tuvimos a inicios de año, los webinars anteriores que hemos emitido y que gracias a ustedes seguimos año con año realizando. Y también hablando de estos webinars que tenemos a lo largo del año, les quiero mostrar el calendario de los próximos webinars. El día de hoy, como lo comentábamos al inicio, vamos a hablar del diagnóstico de transmisión DSG de 7 velocidades con embrague seco. En las próximas 3 sesiones vamos a hablar de la reparación de la suspensión y muy importante, va a ser con opción a certificación. Y finalmente, vamos a hablar de la transmisión CVT, funcionamiento y diagnóstico. Me quiero regresar un poco para hablar sobre certificación, ya que hemos recibido algunos comentarios de algunos compañeros de cuál es el estatus de su certificación del máster en lubricación automotriz que llevaron a cabo con nosotros. Tenemos un tiempo aproximado de 2 semanas en el cual nosotros ya recibiríamos estos certificados y una vez que nosotros ya tengamos en nuestro poder estos documentos, vamos a empezar a empaquetarlos y a enviarlos a sus domicilios, si ustedes son de aquí del país, de México. Si son extranjeros, únicamente se les enviaría vía online o vía escaneo. Tengan muy en cuenta que también los tiempos de las paqueterías van a depender por las distancias que tengan o las zonas de cobertura que manejen las paqueterías. Y muy importante para el webinar del día de hoy, les vamos a enviar su constancia de participación a las personas que hayan estado más del 70% de la sesión. Y hablando también de tiempos, les tenemos un pequeño regalo, una pequeña sorpresa a las personas que han estado más del 70% en los webinars que llevamos en este año. Esta sorpresa es un curso gratuito de capacitación. Únicamente a las 60 personas que estuvieron presentes en los primeros 11 webinars y el tiempo mayor al 70% de cada sesión, se les va a enviar un pequeño link donde les vamos a dar la oportunidad de un curso de capacitación con nuestros compañeros de grupo SEDVA. También muy importante que este curso únicamente va a estar activo durante el mes de septiembre. Entonces, para que lo tengan en cuenta y si ustedes llegan a ser acreedores de este curso, muchísimas gracias también por haber participado, por estar participando en estas sesiones y más adelante esperamos seguir contando con su participación. Y antes de empezar con este webinar que es muy interesante, les quiero dar un pequeño ¿sabías qué? Las siglas DSG vienen de Direct Shift Gearbox y fueron acuñadas por Volkswagen en el año 2003. Esto se trata más que nada de una caja de cambios automática con doble embrague que se pensó más que nada que fuese la revolución para este tipo de vehículos de la marca Volkswagen y más que nada que mejora los aspectos de las transmisiones anteriores, la tradicional, que es el convertidor de par. Y el primer modelo que llevó la DSG fue la Volkswagen Golf R32. Bueno, sin más, me gustaría saludar a nuestro profesor, el ingeniero Gustavo Cardelas. No sé si ya te encuentres con nosotros. Aquí estamos ya de este lado, ya listos, ya preparados para la capacitación del día de hoy.
Perfecto, pues adelante. Muchas gracias, Alan. Bueno, pues para a completar un poquito más la situación, vamos a estar regalando esta parte de la capacitación. Los que ya me conocen ya saben que cada año damos una capacitación diferente. Durante todo el año estamos desarrollando contenido y desarrollando capacitación, y a final del año les regalamos prácticamente todo lo que hemos hecho precisamente para que ustedes tengan una parte de estudio del diagnóstico. Y en esta ocasión precisamente vamos a hacer lo mismo, pero ahora no a fin de año, sino a mediados de año. En esta ocasión vamos a regalarles la presentación completa de este curso completo, porque es un seminario que lleva más de 12 horas de entrenamiento de transmisiones DSG de 6 velocidades y de 7 velocidades en este caso. Entonces vamos a compartir la presentación. Por favor me indican si se ve, si se escucha. Se los voy a agradecer bastante porque vamos a empezar con la capacitación el día de hoy. Y Sí, bueno, se ve para y se los que no escucha me conocen, perfecto. ok, perfecto. Para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo Cardelas. Llevo poquito más de 20 años dando capacitación en la parte automotriz a nivel hacia empresas, a universidades, a talleres mecánicos. Llevo más de 25 años en el ramo automotriz. Por ahí tenemos unas 4 patentes de equipo original para el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos. Tenemos una suspensión. Ahí hay unos camioncitos que tienen una suspensión diseñada por su servidor. Y genero contenido para redes sociales. Mi hobby es darles capacitación a todos ustedes. Y qué mejor que de mano de los mejores como siempre. En este caso, gracias a Rosfrans, al Instituto Tecnológico Rosfrans, y a Son Diagnostics, que es el que me dice, dales capacitación, yo te la pago. Así que vamos a empezar ahora sí con diagnóstico de transmisiones DSG. Nos vamos a saltar bastantes cosas. ¿Por qué? Porque esta parte es la que más comúnmente se ve y la que más comúnmente compartimos en redes sociales. No nada su servidor, sino mucha gente en el gremio. Vamos a darle una repasada rápida porque a final de cuentas quiero mostrarles un caso de una estrategia de diagnóstico que nos llevó a desarrollar esta parte para finalizar la de transmisiones DSG. Entonces, vamos a empezar con ¿por qué nacen estas transmisiones? Si bien ya lo dijo el Inge Alan, pues nacen bajo la necesidad de la eficiencia de una transmisión estándar con la comunidad de una transmisión automática. En sí, estas transmisiones no son automáticas, entre comillas, porque no son hidráulicas, pero sí son automáticas porque son automatizadas. Tienen el mismo funcionamiento que una transmisión manual, es decir, cuenta con engranes internos y todo es a través de una serie de robots, por decirlo de ese modo. Si bien la DSG, como bien decía Alan, se inició en todo el mundo con el 2003, con el Audi R, con el R32, perdón, con el Volkswagen R32 o el Audi RS3, que son la misma plataforma. En México llegó hasta el 2006. A partir del 2006 empezaron a comercializar vehículos Audi con este tipo de transmisiones, que si bien o mal ya no están en el mercado, siguen siendo un dolor de cabeza para los usuarios de este tipo de vehículos. Porque como siempre se los he dicho, hay solamente dos tipos de transmisiones DSG de 7 velocidades de embrague seco. Es la que ya falló y la que va a fallar. Ahorita vamos a ver el por qué. Pero, ¿por qué nacen estas transmisiones como tal? ¿Por qué no utilizar una transmisión tipo CVT? ¿Por qué no utilizar una transmisión automática si son muy eficientes en la actualidad? Por una simple cuestión muy simple. Es ahorro de combustible y por ende menores emisiones contaminantes por monóxido de carbono. ¿Qué tiene que ver una transmisión con el ahorro de combustible y menores emisiones contaminantes? Algo muy simple y muy sencillo. Todas las transmisiones generan un arrastre y ese arrastre se convierte en consumo de combustible y por ende necesitas buscar la manera de reducir estos tipos de arrastre. Y bien, el arrastre mecánico a la fecha todavía sigue siendo el más eficiente
para los consumos de combustible. Si ustedes ven una ficha técnica de un vehículo que se ofrece con transmisión manual y con transmisión automática, verán que hay una diferencia en el consumo de combustible, que a lo mejor no es mucha, pero a largo plazo puede significar en un ahorro considerable del mismo combustible. Y sobre todo, pues evitar problemas de gases de efecto invernadero por monóxido de carbono en este caso. Entonces esta transmisión trabaja de una manera muy rápida y tiene dos embragues. Uno cuando ya está aplicada la velocidad y otro que está precargando la siguiente velocidad para que el cambio sea en milésimas de segundo. Es imposible que el cambio manual de un ser humano tenga la capacidad de hacer un cambio de velocidades a esa velocidad. Imposible. Y bueno, en el grupo BAG existen comúnmente dos tipos de transmisiones, de embrague seco y de embrague húmedo. De embrague húmedo, anteriormente contábamos con la transmisión de 6 velocidades, que es la 02E, mientras que la de embrague seco se conoce como transmisión 0AM. Si bien en la actualidad ya hay más transmisiones DSG, ya no son estos dos tipos de transmisiones las que están reinando en el mercado. Aunque la 02E se sigue utilizando para vehículos con motorizaciones en la actualidad ya 1.4, 1.6 litros, 1.8 litros, 2 litros, también existe la 0B5 que la monta, por ejemplo, el Audi A4, la monta también la Audi Q7, la monta Porsche. Porsche, la 0B5 es exactamente que la PDK, solamente que cambia la computadora, y existe también una transmisión húmeda de 7 velocidades, que es la que monta actualmente el Golf R. Y bien, vamos a continuar. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Pues bueno, aquí tenemos una unidad mecatrónica de una transmisión de 7 velocidades embrague seco, que es de la que estaremos hablando de manera mayoritaria en esta ocasión. Esta se utiliza en vehículos que tienen motorización desde 1.0 turbo hasta 1.8 litros turbo. ¿Por qué no se utiliza en unidades que tienen mayor cantidad de cilindrada en el motor? Porque esta transmisión solamente soporta 225 libras-pie de torque. Y esos motores sobrepasan o llegan al límite de lo que soporta la transmisión, por ende no pueden ser utilizadas. ¿Por qué existen, o por qué les digo que existe la transmisión que ya falló y la que va a fallar? Porque desafortunadamente, como es muy divertida de usar y el usuario cree que tiene un auto deportivo al ser un vehículo turbo y un vehículo que tiene una respuesta muy rápida, pues esa misma velocidad es el talón de Aquiles de esta transmisión. Vamos a analizar el porqué de cada uno de los detalles. Entonces, les muestro la parte interna primero de una DSG de 6 velocidades. La unidad mecatrónica de 6 velocidades 02E en la actualidad ya es mucho más eficiente que las versiones que existían desde el 2006 hasta más o menos 2014. ¿Por qué? Porque ya hay una mejoría en el hardware de la transmisión, lo que permite que exista un mayor control sobre la misma transmisión. El problema que se suscitaba anteriormente con este tipo de transmisiones, por ejemplo en el Bora, en el Passat, en la Tiguan, que utilizaban esta transmisión en específico, o en los Audi A3 que utilizaban esta transmisión, es que de repente teníamos cambios erráticos y tenemos el problema de que empiezan a fallar el cableado que sujeta la tarjeta electrónica hacia el cuerpo de válvulas. Ese cableado se empezaba a quemar. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento preventivo. Siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a seguir diciendo. El mantenimiento preventivo es el que va a hacer que sea mucho más longevo cualquier componente del vehículo, ya sea un motor, ya sea una transmisión, utilizando los cambios de aceite adecuados, por ejemplo, en el caso del motor con Rosfrans, o los aceites de transmisión que tengan que ser los específicos de la misma y que sean los cambios de manera periódica, ya que al momento de que existe el desgaste del mismo aceite y empieza a degradarse, comienza a quemar componentes electrónicos, y no es la excepción el caso directamente de la DSG. Este es el problema más serio. Desafortunadamente en México no existe la manera de repararlo fácilmente. ¿Por qué? Porque esta tablilla
cuenta con microsoldadura de oro. Y a la fecha solamente conozco una empresa en Torreón que obviamente no se dedica a este ramo, sino que se dedica a la parte de los arneses de manufactura de arnés de sistemas de aviones. Entonces pues no hacen este tipo de reparaciones como tal. Entonces, si bien por ahí dicen que yo lo puedo hacer con el Cautín, realmente no quedan este tipo de transmisiones o este tipo de TCMs ya reparadas por ese tipo de circunstancias. Entonces, vámonos un poquito más adelante. En caso de presentar códigos de falla, el módulo J743, recuerden que Grupo Bach tiene la parte de saber, o más bien identifica sus módulos a través de un número de identificación. En este caso, el módulo de TCM o la mecatrónica es el módulo J743. Y los códigos que vamos a obtener cuando existe una falla de este tipo es el 19143, que es el código original de Volkswagen, o el P2711. Entonces, ¿qué tenemos? Vigilancia en marchas, es decir, que no tenemos activación de todas las marchas, pero se está haciendo un monitoreo para saber cuál es el que está fallando. Tenemos un problema en mando de cambio, no podemos acceder a velocidades manuales, no podemos ponerlo en modo Sport, se queda normalmente neutralizada o en tercera velocidad. Y la tensión de alimentación puede provocarnos también un problema precisamente de este tipo. Y ojo, ¿por qué tensión de alimentación? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con que ya le metió la mano el compadre, el amigo, el mecánico fulano de tal, llegó al taller mecánico con nosotros y vemos que existe verdaderamente un revoltijo de cables que no nos permiten hacer un diagnóstico certero? Y a veces llega a pasar semanas, días en el taller para que nosotros verifiquemos cuál es el problema, y muchas veces no nos es posible darle. Entonces, de igual manera podemos tener un mal funcionamiento con el sensor, el G182, que es el de reemplazo del embrague. Bueno, el G182, que es el de la posición del embrague, y normalmente en este caso, pues lo más común es hacer el cambio del embrague. En el caso de la transmisión 02E, tenemos dos solenoides que permite el accionamiento de dos horquillas para acoplar la velocidad en curso y precargar la siguiente velocidad. Al igual que las transmisiones automáticas, de igual manera contamos con solenoides en este caso. Y para que nosotros lo podamos medir, podemos medir la impedancia. Recuerden que al ser un embobinado no medimos una resistencia, sino medimos impedancia. Aunque se mide en ohms, medimos impedancia, y esta no debe sobrepasar 1 amper de consumo. En el caso de la transmisión 0M, contamos con 4 horquillas controladas por 4 actuadores que reciben la señal de 4 sensores inductivos de recorrido. En vehículos más grandes, como se los comentaba, con vehículos que tienen motor longitudinal, utilizamos la transmisión 0V5 o PDK, que es de embrague húmedo. Vamos a esta parte. Aquí tenemos las horquillas K1 y K2, que son las horquillas que van a hacer la precarga del embrague. Estas son las que se encuentran en la parte trasera, y al momento de liberar la unidad mecatrónica que vimos en un principio, estas deben de mantenerse trabadas. Entonces, si ustedes nunca han desarmado una transmisión de estas, no se preocupen, es algo muy sencillo de usar, algo muy sencillo de hacer. Quitamos los tornillos Torx que vienen en la parte frontal, solamente los Torx, no hay que quitar el cárter, y tenemos que trabar las horquillas, y más adelante vamos a mostrar la herramienta. Como un tip, en caso de desarmar la unidad mecatrónica, la 0AM o de Q200, y al momento de armar es necesario ajustar los solenoides. Estos solenoides son estos émbolos que tenemos aquí en el círculo rojo, y deben de tener una longitud máxima de 24 milímetros. Y al armar las horquillas de la transmisión, estas deberán permanecer en neutral. Ahorita vamos a ver la parte de las horquillas. Ojo, ¿por qué les digo que un tip que en el caso de desarmar y armar tenemos que tener esto? Porque si nosotros no hacemos este ajuste al momento de hacer el ensamble, lo único que vamos a tener es un problema directamente con la transmisión. No va a aplicar absolutamente ninguna velocidad, se va a quedar neutralizada. ¿Por qué? Porque al momento de que empieza nosotros lo ponemos en ignición, hace
un ajuste de recorrido y le indica a la computadora, la TCM le indica a la computadora de motor en qué posición se encuentra. Y si no se encuentra en alguna posición en específico, simplemente la transmisión no se va a mover, se va a quedar neutralizada. ¿Cuáles son las horquillas internas? Estas son las horquillas internas. Estas selectoras deberán de permanecer en neutral. La forma más sencilla de identificar si se hizo de manera adecuada es quitar la unidad mecatrónica una vez que la montamos. La quitamos y debe entrar y salir con facilidad. Si no se hizo de esta manera, entonces estas horquillas deben de moverse. Tienen 3 posiciones: izquierda, en medio y derecha. Entonces, de esa manera, para poderlas poner en neutral, tiene que quedar en medio. Entonces hay que jugar con estos selectores para poder determinar la posición que se tiene. Y mucho ojo, porque estos selectores cuentan con unos imanes. Si recuerdan, en las anteriores diapositivas les comenté que existían unos sensores. Esos sensores son de tipo efecto Hall y funcionan a través de un campo magnético. Y este que estoy señalando en este momento, vamos a ponerle aquí en el puntero. Este que estoy señalando es uno de los imanes. Esos imanes pueden llegar a caerse, así que tengan mucho cuidado al momento de montar la unidad mecatrónica, porque si tiran uno de esos imanes, para sacarlo es bastante difícil, ya que se llega a ir hasta abajo. Y recuerden que el cárter no está en la parte inferior, sino en la parte frontal de la transmisión. Así que mucho cuidado en ese aspecto. Vamos a seguirle. Bueno, para extraer el embrague, ¿qué necesitas? Necesitas esta herramienta especial. Puedes quitar el embrague completo. Es un acoplador para K1 y K2, que es esta palanca que nosotros vemos de este lado, la que estamos señalando en color rojo. Esa es la palanca que va a trabar los selectores. Perdón, no los selectores, el acoplador. De K1 y K2. El insertador del embrague, que es esta parte que estaba aquí. Y la palanca trabahorquilla. ¿Esto dónde lo conseguimos? Lo podemos conseguir en Mercado Libre. Ustedes pueden... Bueno, le voy a hacer el comercial porque la verdad sí les da descuento a todos los cuates. Si ustedes hablan a Laredo Tools, les ofrece un descuento si dicen que van de parte de Gustavo Cardelas o de nuestros amigos de Rosfran, sin bronca alguna. Y bueno, a diferencia de la transmisión 02E, que utiliza 5.9 litros de fluido hidráulico, para transmisión DSG, la transmisión 0AM ocupará solamente 1 litro. Aquí dice 1.8, pero es 0.8 litros de fluido hidráulico. Perdón, 1.8 litros de fluido hidráulico multigrado, 40 W60 o 60 W90 para la parte de la mecánica. La parte hidráulica utilizará un fluido específico para unidad mecatrónica. ¿Cuál es el fluido que yo considero necesario? Puede ser un fluido que sea equivalente al de las direcciones hidráulicas, pero sintético. Si no es sintético, podemos llegar a tener problemas directamente con la unidad mecatrónica. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna pregunta en el chat. ¿Qué pasa si la mecatrónica derrama aceite al momento de montarla o desmontarla? Si está derramando aceite al momento de desmontarla o montarla, la unidad mecatrónica es porque estás quitándole el cárter. Entonces no debe de ser. Dice, buen día, ajuste básico 0.60. Ajuste básico puede ser 0.60 en modo experto con cualquier equipo de diagnóstico. En la parte del Sound Diagnostic lo hace de manera directa. No traen indicador de nivel, así que mucho cuidado. ¿Se puede desarmar esa caja sin herramienta? No, necesitas forzosamente la herramienta especial. Ahorita vamos a ver, a ver el por qué. Porque estos embragues llegan con muchísima presión hidráulica y el embrague se instala con demasiada presión también mecánica. No estamos hablando de la Power Shift, ese es Power Shift, no Power Chip. Estamos hablando de la DSG de 7 velocidades, embrague seco. Si quieren más adelante podemos organizar una de Power Shift. Periodo de cambio de las dos partes, no vas a hacer cambio más que del reemplazo del fluido de la transmisión. Lo considero que para que funcione bien sea a los 60,000 kilómetros y a los 120,000 kilómetros el cambio de juntas y filtro.
¿Qué pasa si le colocamos aceite multi-ATF en lugar de original? No funciona, no funciona, se quema la unidad mecatrónica. Así que mucho cuidado. ¿Qué vehículos la traen? Unidades Volkswagen desde el 2006 en adelante, de todo el grupo VAG. Audi, Volkswagen y SEAT 2006. Motores 1 litro, 1.4 turbo, 1.6, 1.8 litros turbo. Hasta ahí. Más adelante trae la 02E. Y continuamos con lo que sigue. Bueno, esta es la parte del embrague. Existen dos tipos de embrague, nos vamos a ir un poquito más rápido. Pero antes del embrague, antes de ver la parte del embrague, le voy a pedir a nuestros amigos de Rosfrans que hagamos una pausa para lo que tengan que decirnos en este caso. Muchas gracias, ingeniero Gustavo Cardelas, por este pequeño receso. Vamos a explicarles nuevamente a los compañeros que se fueron uniendo conforme la sesión iba iniciando. Aquí en pantalla tenemos dos códigos QR. Del lado izquierdo, el código los va a enviar a lo que es nuestro grupo de Telegram, en el cual compañeros mecánicos les ayudan con alguna duda de mecánica, electrónica, eléctrica, automotriz. Y del lado derecho tenemos lo que es el código QR, que los va a direccionar a nuestro canal de YouTube, mismo que cuenta con los webinars que se han emitido o que hemos llevado a cabo durante este año. Y hablando de lo que son los webinars de este año, para que tomen una captura de pantalla, estos son los próximos 4 webinars que tenemos planeados llevar a cabo con ustedes. Los próximos 3, las próximas 3 sesiones vamos a estar hablando de la reparación de la suspensión automotriz y va a ser una certificación. Nuevamente, para los que entraron un poquito tarde, les comentamos que los que se certificaron en lo que es especialista en lubricación automotriz, ya estamos en espera de su documento. Aproximadamente en 2 semanas los estaríamos recibiendo nosotros y a partir de ese periodo nosotros estaríamos ya enviándolos a través de la paquetería. Recuerden que también los tiempos de entrega van a depender de la cobertura que tenga la paquetería. Así que lo único que les pedimos es paciencia y el trámite, se los comentábamos desde un inicio, es un poco tardado. Pero ya falta menos para que tengan este documento en sus manos. Y también a los compañeros que estén más del 70% de la sesión el día de hoy, se les va a enviar su constancia de participación. Muy importante, esta constancia les llegaría a su correo dentro de los próximos 5 días hábiles. No vamos a contar sábados y domingos. Únicamente vamos a hablar de un periodo de lunes a viernes. Entonces, una vez que ya haya pasado este periodo, si no recibieron su constancia de participación, nos pueden mandar un correo para saber incluso si cumplieron con el porcentaje que les pedimos. Asimismo, les comentamos de manera rápida que a las primeras 60 personas que estuvieron presentes en los primeros webinars y que estuvieron más del 70% del tiempo total de cada sesión, se les va a dar un curso de capacitación sobre vehículos híbridos. Mismo curso lo va a dar en la plataforma de capacitación del grupo SEDVA y únicamente va a estar activo este curso durante el mes de septiembre. Sin más, profesor Gustavo, regresamos contigo. Claro que sí, regresamos. Vamos acá a ponerlo otra vez. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque quedamos que solamente una parte muy rápida.
Existen dos tipos de embrague, el del embrague seco, el de primera y el de segunda generación, no son intercambiables como tal. El de primera generación cuenta con lainas, lo vende la marca Look. El que no tiene lainas es de la marca Sats. Los de mejorcita calidad son los que normalmente yo utilizo para poder realizar la reparación de la misma. Cuando nosotros vamos a instalar el embrague, en el de primera generación tenemos que verificar que nos dé la altura adecuada y tiene unas lainas para nosotros ajustar la altura. Es muy simple, de igual manera se los vamos a pasar directamente junto con la certificación, bueno, con su constancia de participación, se los vamos a pasar junto con esta presentación, que es prácticamente el curso completo. Por ahí nos hacían una pregunta que nos decía que ¿cuál es la falla más común o cuál es el código más común? El código más común es el P17BF. El P17BF nos indica que tenemos un problema en la presión en el sistema hidráulico. No nos dice dónde, pero tenemos un problema. Y la mayoría de los problemas son generados a través de un problema con la placa hidráulica de la unidad mecatrónica. Aquí podemos ver, vamos a ponerle igual en el punto de color rojo, vamos a mostrar por qué se daña. Esta parte se rompe y esta parte se rompe por una simple y sencilla razón. En esa parte se atornilla el acumulador de presión. El acumulador de presión creo que lo tengo un poquito más adelante, no lo tengo acá. El acumulador de presión aparenta ser un filtro, pero no es un filtro. Ese lo que hace es mantener o tratar de mantener una presión constante dentro del sistema y son aproximadamente 60 bares, hasta 60 bares. Nunca se va a quedar congelada, respondiendo otra de las preguntas que tenemos ahí. La presión ideal siempre es buscar arriba máximo 60 bares, pero esta transmisión funciona con 40 bares, arriba de 40 bares. Si nosotros tenemos 41, 42, 40, sigue trabajando, sigue funcionando. Si tenemos menos de 40 bares, entonces vamos a tener un problema de que la transmisión ya no se mueve. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la situación que pasa aquí? El cliente de repente va andando y el vehículo se para. Ya no da ni para adelante ni para atrás, ya no se mueve, pero sí arranca la unidad, arranca el vehículo. Entonces, en el caso de que sí arranque y que no se mueva, lo primerito que yo verifico es que en la parte superior, donde voy a poner el otro círculo, verifiquemos que no exista fuga de aceite. Si tenemos aceite ahí, significa que el acumulador de presión se abrió, o bueno, la placa se abrió, y el acumulador de presión envía toda la presión hacia todo el housing de la unidad hidráulica, es todo alrededor. Y evidentemente, como va a buscar hacia dónde salir, pues este aceite llega a salir por la parte superior. Pero eso es en situaciones extremas. Hay veces que tú estás haciendo o estás trabajando con el vehículo, estás recorriendo el vehículo y el vehículo trabaja bien en frío. Y cuando empieza a calentar, empieza ya sea a parpadear la llave que aparece en el tablero, en los Audis o en los Volkswagen o en los Seat viejitos, o te aparece la imagen de error de transmisión y empieza a tener cambios erráticos, o en el caso de Audi, que es el que más me encanta, que dice error de transmisión, abandone el vehículo. Y créanme, mucha gente lo abandona porque requiere a veces de una inversión muy fuerte para poder hacer las reparaciones. Vamos a hacer el análisis. Yo quiero mostrarles una situación. Si bien les dije, el P17BF es el más común y nos conlleva a un problema con la unidad hidráulica, también nos llegó a pasar un problema de P17BF que no tenía nada que ver con la unidad hidráulica. Y por eso siempre es importante poder hacer la prueba en banco. Y aquí tenemos más preguntas. Nos preguntan, ¿se puede ver con el escáner la presión de 40 o 60 bares? Sí, en la línea de datos te puedes verificar si existe la presión de 40 o 60 bares. Y hasta ahorita es lo que da. Fuga interna, sí hay una fuga interna, pero hasta esa parte nada más.
siempre lleva filtros de aceite, solamente se cambia el filtro a los 120,000 kilómetros. A los 180,000 sí, por ahí también estaba la pregunta, si es necesario que le hagan el cambio del fluido, sobre todo de la unidad mecatrónica, eso sí. Pero bueno, ¿por qué vamos a hacer pruebas en banco? Porque en primero, podemos verificar encendido, podemos verificar comunicación, podemos hacer monitoreo de presión precisamente para verificar que esté trabajando en óptimas condiciones. Podemos hacer monitoreo de actuadores, podemos hacer verificación de voltajes de referencia. Entonces, de esa forma, nosotros podemos hacer que el trabajo sea mucho más sencillo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es bastante simple. En este caso vamos a ocupar una tablilla alimentadora. Esta tablilla alimentadora nos sirve para poder hacer la revisión de la unidad mecatrónica en banco, ya sea tanto si está fallando, ya la reparaste, o si quieres programarla. En este caso yo ocupo pues los equipos que tengo de batalla en el taller, son los Son Diagnostics. Yo tengo un 8100 con osciloscopio, chulada de equipo la verdad, bastante bueno para diagnóstico porque no hace programación. Las programaciones las hacemos con otro tipo de equipos, pero siempre antes de cualquier programación hay que verificar y hacer el diagnóstico. Esa es la parte más importante de la mecánica automotriz. Y bueno, ¿cómo funciona entonces? ¿Qué es lo que va a suceder dentro de la estructura del sistema? Aquí tenemos el puerto DLC, tenemos una topología de la unidad mecatrónica. Nosotros tenemos aquí nuestra unidad mecatrónica, que es la J743, como les dije en un principio, y esta recibe señales de sensores, que es el sensor de régimen del embrague, que es este que está aquí, el G182. A estos que están de este lado son los sensores de régimen de entrada de cambio y el transmisor 2 de régimen de entrada de cambio. ¿Por qué? Porque requiere hacer una comparación para ver cómo está. Tenemos también el sensor de recorrido del embrague y el sensor de recorrido del embrague número 2, que se encuentran de este lado, y estos son los actuadores del recorrido del embrague. Tenemos aquí los sensores de recorrido de las velocidades. Tenemos el transmisor de presión hidráulica que se encuentra dentro de la unidad mecatrónica, transmisor de temperatura que también se encuentra dentro de la unidad hidráulica, y tenemos los conmutadores detrás de del volante, es decir, con los que podemos hacer cambios de primera, segunda, tercera. Estos reciben la comunicación directamente del módulo, bueno, reciben la comunicación del módulo, y también recibimos comunicación bidireccional de parte de la palanca selectora de cambios y del tablero de instrumentos. Esto significa que nuestra unidad mecatrónica siempre va a guardar parte del inmovilizador, es decir, datos del inmovilizador. Así que respondiendo una de las preguntas que teníamos allá, cuando nosotros hacemos el reemplazo de la TCM, de la unidad electrónica, es necesario hacer la programación del mismo para que pueda funcionar. ¿Y qué actuadores tenemos? Tenemos pues obviamente el motor de la bomba hidráulica. Ojo, este motor cuenta con 3 pines, 3 terminales. No es un motor de corriente directa, es un motor de corriente alterna. Aquí mismo, este transmisor de presión hidráulica, que vemos aquí, es el que se va a encargar de hacer la conversión de corriente directa a corriente alterna para que este motor brushless sin escobillas pueda funcionar de manera adecuada. Y tenemos las electroválvulas de cambio que nos encontramos en este costado. Tenemos la válvula 3 de la parcial inicial 1, N435, parcial 2, N439. Tenemos la N436, N440, N433, N434, 37 y 38, que es decir, para los cambios de velocidades. Cuando nosotros tenemos algún código de falla, nos indicará que tenemos algún problema con la electroválvula y nos indicará que electroválvula esté. Es importante que se queden más del 70% porque esto se lo van a llevar para que ustedes puedan determinar si existe algún fallo en un solenoide. No son los más comunes, pero sí llega a haber de repente. Pero bueno, ¿qué vamos a ver de comunicación? Es importante saber que
que tenemos una intercomunicación en la computadora, en las diferentes computadoras o diferentes módulos. Y podemos tener diferentes tipos de comunicaciones. Vamos a hablar rápidamente de la comunicación, de los diferentes tipos de comunicación. Tenemos CAN bus, tenemos LIN bus, tenemos para diagnóstico CAN bus y línea K. Ojo, aquí es muy importante que no perdamos de vista la parte CAN bus y línea K, a pesar de que hablemos un poquito de las otras. En la clasificación de redes por protocolo tenemos el CAN, que es el CAN de alta velocidad, CAN high, el CAN de baja velocidad, CAN low. Tenemos el single wire que utiliza, por ejemplo, General Motors mucho. Tenemos el LIN, tenemos el MOST, el FlexRay. Tenemos protocolos inalámbricos como el Wi-Fi, el Bluetooth. Tenemos protocolos que tienen que ver con Ethernet en la actualidad. Pero vámonos a la parte del CAN, que es lo que nos interesa aquí. CAN, Control Area Network, también se conoce como CAN-C. Es la más común, se basa en el estándar ISO 11898-2. En teoría, prácticamente todos los OBD2 del 2008 en adelante, al menos en Europa y en Estados Unidos, tienen comunicación CAN. En México, después de haber revisado una Sprinter el día de ayer, 2022, todavía es KWP 2000, así que no es CAN bus. La topología de bus es la más común. Utiliza dos pares trenzados, un par de cables que están trenzados entre sí. Puede alcanzar transmisiones de 1 megabit por segundo, aunque generalmente utiliza 500 kilobits por segundo. Comúnmente se utiliza para comunicar módulos de tren motriz. En este caso, por ejemplo, vamos a comunicar la TCM, que es la unidad mecatrónica, y la impedancia es de 60 ohms. Voltaje recesivo de 2.5 volts y va a haber una dominante de más o menos 1 volt. Esto lo vamos a ver ahorita con el análisis con el osciloscopio. Características del CAN low, se conoce como CAN B, MS CAN o Medium Speed CAN, que si bien la conocemos como CAN low, es CAN de mediana velocidad porque el single wire es todavía más lento. Es tolerante a fallas, se basa en el mismo estándar ISO 11898 pero _3. La misma topología común es la de bus de datos, par trenzado, alcanza transmisiones de hasta 100 kilobits por segundo. Comúnmente se utiliza para comunicar módulos de área de confort, área de infoentretenimiento. Es más económico que el CAN-C, que el CAN de alta velocidad, por ende razones. Y en el caso del LIN, es el sistema de más bajo costo. Generalmente funciona en la topología de configuración maestro-esclavo. Es punto a punto o estrella, maestro como el centro. Puede utilizar 1 o 2 cables. Puede alcanzar transmisiones de 20 kilobits por segundo. Comúnmente se utiliza para comunicar módulos del área de confort con algunos componentes. Por ejemplo, en el caso de General Motors, que subimos un video en el canal de YouTube de Gustavo Cardelas hace unos días, en el cual explico un poquito más a fondo esta parte. Este es el de más baja velocidad. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por acá. Cuando se bloquean los cambios, ¿cómo se desbloquea? Ya que está enganchado en la R pero no se mueve. Hay que desbloquearlo ya sea con el equipo de diagnóstico. Si es MQB2, lo puedes hacer con el escáner de manera directa. Si es MQB1 o PQ35, el código de chasis, entonces tendrás que hacerlo de manera manual. Lo que normalmente se traba es la quinta velocidad, no tanto la parte de la reversa. Es raro que se quede en reversa. Si se quedó en reversa, lo más seguro es que esa caja tenga un daño interno, mi estimado. Entonces, vamos a seguirle. Condiciones para que exista comunicación. Tierra eléctrica, es decir, que tenemos no solamente tierra de chasis, sino que estamos alimentando directamente desde un polo negativo. Voltaje directo, voltaje de interruptor, líneas de comunicación en buen estado. Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se generó un código de falla que no debía de haberse generado o que normalmente no es lo ideal. Algunos módulos están activos aún sin voltaje de interruptor, por ejemplo, caso de BCM, inmovilizador, antena de recepción de apertura de puertas, alarma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso siempre van a estar con voltaje de alimentación, pero encienden a través de la red de comunicación.
Entonces, en voltaje de batería debemos que tener mínimo 12.45 volts de manera constante. Si no tenemos 12.45 volts de manera constante, podemos tener un problema que se puede significar en un problema de comunicación con TCM y puedes arrojarnos un código U. Un código U, recuerden que es parte de la comunicación y que se puede dar en cualquiera de los módulos. Entonces, la tensión de alimentación debe ser de 12.45 hacia arriba. Las líneas de alimentación de voltaje y tierra idealmente no deben de tener caídas de voltaje. Hay que ver cómo podemos verificar líneas de alimentación. Medimos diferencial entre tierras y voltajes y debe de haber un diferencial máximo de 200 milivolts. En caso de ser mayor, hay que identificar fallas por falsos contactos o altos consumos de corriente. Esto es algo que es importante, porque si ya le hicieron un caos en el cableado, algún otro mecánico le ha hecho un caos en el cableado, lo que tenemos que identificar es que no existan falsos contactos, que no hayan tomado corriente para instalar algo directamente de las conexiones hacia los módulos, porque eso nos puede llevar a tener ese diferencial mayor a 200 milivolts. Es decir, si en una mide 12.4 volts y la otra mide 11.9 volts, pues existe ya una diferencial mayor a 200 milivolts, entonces nos puede generar un problema de comunicación. Recordemos otra vez, CAN bus, alta velocidad de 200 a 50 500 kilobits por segundo, impedancia definida de 60 ohms, dos terminales de 120. Si nosotros desconectamos el módulo y verificamos la línea de comunicación CAN, nos tiene que dar una resistencia de 60 ohms. Voltaje digital de 2.5 volts, más un volt en CAN high, menos un volt en CAN low. Es bidireccional, los módulos envían y reciben datos, un módulo a la vez y en multimódulos. ¿Qué vamos a hacer? Medición con multímetro, interruptor apagado y red inactiva, y nos debe de dar la impedancia de 60 ohms, terminales de 120 miliohms. Posibles fallas: ausencia de tierra en la terminal, una falla de comunicación o un falso contacto en fallas de comunicación. Realmente la mayoría de las fallas en la actualidad en los módulos ya son prácticamente por falsos contactos. Eso sí nos ha pasado. Ese es uno de los problemas que tenemos con esta parte de los módulos de transmisión en la actualidad. Bueno, red CAN bus, voltaje con CAN bus traction, que es CAN bus C, que es el de alta velocidad, sin datos de envío, o sea, sin envío de datos. Tiene que dar recesivo 2.5 volts solo con osciloscopio. ¿Por qué? Porque ahí solamente podemos ver los cambios. Si lo vemos de manera directa, solamente va a aparecer el promedio. Con envío de datos en CAN high va a ser ligeramente superior a los 2.6 volts y con intervalos de 3.5 volts con el osciloscopio. Recuerden que con multímetro nos va a dar una medida, pero el osciloscopio nos va a dar una medida mucho más real. ¿Por qué? Porque vamos a tener intervalos donde estamos enviando los paquetes de comunicación y esos van a llegar hasta los 3.5 volts. En el caso de CAN low, ligeramente por debajo de los 2.5 volts y con intervalos de 1.5 volts a través del osciloscopio. Causas probables cuando no tenemos estas condiciones de medición es que algún módulo esté defectuoso o con una falla en alimentaciones. Por eso es importante, antes de medir esto, medir las alimentaciones. Si seguimos el proceso del diagnóstico, medimos alimentaciones, están en buenas condiciones, medimos la impedancia, en este caso medimos el voltaje a través del osciloscopio, y si no se consiguen estas condiciones, entonces ahora sí podemos determinar que el módulo está defectuoso o que tenemos líneas en mal estado. Es decir, que estén abiertas, con cortocircuito, falsos contactos o lo que nos tocó, en este caso que fue un problema de sulfatación de líneas. Y les voy a hacer una pregunta antes de continuar con esta parte, porque así me interesa que la respondan. ¿Qué es el sulfato? ¿Qué es el sulfato? Necesito que me digan qué es el sulfato. Entonces, vamos a ver si alguien me responde. ¿Qué es el sulfato? No nos han dicho absolutamente nada. ¿Sal? No, no es sal.
¿Cuándo es necesario el programa de transmisión? Solamente cuando haces reemplazo de TCM, mi estimado. Es sal azul, sarro, no, sarro es el que te salen los dientes, es calcificación. Corrosión, una reacción química, exactamente. Es una reacción química que se produce por dos metales que son distintos, que esos metales de aleación distinta está pasando una, una corriente eléctrica. Es un efecto galvánico, tal cual como dice ahí. No es acumulación de residuos, no es cuestión de humedad. Es simplemente una reacción química que pasa por, por dos aleaciones distintas de material, porque está circulando una corriente eléctrica constante por ahí. Por eso las terminales de batería se sulfatan, porque unas son de plomo, la terminal es de plomo, mientras que el conector suele ser de latón, de bronce o de acero. Entonces vamos a continuar con esa parte. Bueno, existe un estándar de reparación de las líneas de comunicación. Por ejemplo, para Volkswagen, el estándar de CAN bus nos dice que tenemos que utilizar un cable de 20 o 22, calibre 20 o 22, AWG. Debe ser mismo largo de ambos cables y debe ser par trenzado sin malla. Debe tener 50 cruces por metro. Si no tiene los 50 cruces por metro, entonces podemos tener ahí un problema bastante serio en la red de comunicación por ruido en la línea. El trenzado nos ayuda a reducir los ruidos en la línea. Entonces, por ejemplo, la distancia A son 20 milímetros, la distancia B, que es la zona de reparación, no debe de ser mayor a 50 milímetros. Si es mayor a 50 milímetros, entonces tenemos un problema en este caso. Así que guárdenselo bien, deben de ser 50 cruces por metro. Si no tenemos esos 50 cruces por metro, podemos tener un problema de ruidos. Vamos a la que sigue. Ok, mismo largo de cables. Al hacer la unión, el aislante recomendado por Volkswagen es en color amarillo para saber que se ha hecho una reparación adecuada. Estos son los colores estandarizados para las líneas de CAN bus. En la parte de CAN High Traction, naranja negro. CAN High Comfort, naranja verde. CAN High de infoentretenimiento, naranja violeta. Y CAN Low, todos naranja marrón. Ese es el estandarizado. ¿Cómo vamos a hacer las pruebas? ¿Cómo vamos a conectarlo a nuestra alimentadora? Pues aquí tenemos el pinout. Tenemos dos corrientes directas, que es el 9. Y tenemos también el 25, que son los más grandes, que son los que alimentan la parte que consume mayor corriente de la TCM. Es el fusible 2 de la caja B y el fusible 5 de la caja B. Cuando ya existe un cortocircuito en la TCM, que es algo muy común, se llega a volar el fusible 5 de la caja B y entonces ahí no hay de otra, ahí hay que cambiar la TCM. Tenemos 8 y 24, la tenemos con tierras, esas son tierras directas. Tenemos el número 15, es este que tenemos de este lado. Este 15, nosotros también tenemos, es alimentación, voltaje 15, fusible 2 de 15 amperes de la caja C. Tenemos línea K, línea de diagnóstico, que fue donde encontramos el problema. Tenemos CAN bus low, este de aquí, y CAN bus high, de este lado. Todos los demás conectores, es decir, los que vamos a negrear, los que vamos a poner en otro color, estos que tenemos aquí, no se utilizan para nada en la transmisión de 7 velocidades. Oye, Gustavo, entonces, ¿por qué tiene tantos cables? Porque es más fácil hacer un arnés general, y aunque este vehículo utilice solamente esta transmisión utiliza este conector, hay otras transmisiones que utilizan este mismo conector, pero utilizan otro tipo de pinout en el cableado. Así que mucho ojo en ese aspecto. Bueno, la topología es esta. Está muy simple, muy sencilla. Tenemos la DSG, que me recibe información de dirección asistida, que manda información de retrovisor, que tiene que ver, así es la topología. Motor,
regulación de luces, tracción, columna de dirección. De igual manera, tenemos intercomunicación también con el sistema ABS, con la palanca selectora y obviamente con el panel de instrumentos a través de la interfaz de diagnóstico. Entonces, a través del puerto DLC, nosotros podemos identificar esto. Cuando nosotros tenemos un problema de red de comunicación, ahí les va un tip bien fácil y bien sencillo. Cuando nosotros queremos mover el retrovisor, no se puede mover el retrovisor. O sea, las luces retrovisoras. O si cuenta con cámara de reversa, no activa la cámara de reversa. ¿Por qué? Porque se pierde la comunicación con el módulo DSG. Es cuando tenemos un problema de comunicación y tenemos que revisar que exista comunicación de manera adecuada. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O de qué manera lo podemos hacer? Aquí tenemos ya la interfaz de diagnóstico. Tenemos pin 6 y 14 que son can high y can low. Pin número 7 que es línea K, que va directamente a la parte de DSG. Cuando nosotros tenemos un problema aquí, no tenemos comunicación directamente en el pin número 5. Entonces, al no tener comunicación, entonces podemos tener ahí un problema que se puede arrojar a través de un código de falla. ¿Cómo se ve en el osciloscopio? Aquí tenemos un oscilograma de cómo se ve nuestra transmisión de datos. Recordemos que nosotros estamos mandando los datos de manera directa y esta es la recepción de los datos directamente del módulo. Este es el fin de la comunicación y es en el que nosotros podemos verificar que la comunicación ya se dio. Así es, de esa manera como nosotros lo podemos revisar sin problema alguno. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta en lo que va ahorita? Vamos a revisar acá. No, creo que no. No hay ninguna duda, ninguna falla. Perfecto, me parece muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Ya para terminar prácticamente. Aquí tenemos una red de comunicación con problema. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que tenemos envío de datos, pero no tenemos recepción de datos. Y al no tener recepción de datos en línea K, ¿qué es lo que sucede? Nos puede generar un problema de comunicación y un problema que se puede dar. Entonces, en este caso, lo que nos estaba arrojando era un código de falla PIN7BF, pero no era por una placa reventada, sino por un problema de comunicación. ¿Cómo lo pudimos diagnosticar? A través de la prueba en banco. Nosotros montamos en banco la unidad mecatrónica, hicimos las pruebas necesarias para poder revisar que funcionara sin problema alguno. Entonces, es importante que, de igual manera, si tú te dedicas a las transmisiones, también le eches un ojo a la parte del uso del osciloscopio, porque te puede ahorrar muchísimos problemas. Vamos a darle un poquito más adelante porque ya nos queda muy poquito tiempo. Y finalizamos con esta parte de los códigos de falla no reparables. Cuando nosotros tenemos un código de falla de estos, sin haber desmontado la unidad mecatrónica, significa que tenemos un problema que no se puede solucionar a menos que tengamos que reemplazar la unidad mecatrónica o hacer la reparación interna de la transmisión. Pero si nosotros desmontamos unidad mecatrónica y volvemos a montar unidad mecatrónica y se queda neutralizada y nos arroja este código de falla, es muy probable que esa unidad mecatrónica esté mal montada. Y al estar mal montada, obviamente se va a neutralizar y no te va a permitir hacer la gestión de cambios. Por ende, es importante siempre hacer también la revisión física de cuando estás realizando tu trabajo. Preguntas, ok, muy entendible. Y si falla algún otro módulo, ya sea motor, hay problemas con otros módulos, siempre que hay un problema en la comunicación de cualquier módulo, se puede dar. Dice, pero esos códigos son por tipo aceite. No, ninguno te va a dar código por tipo aceite. Son códigos que no se pueden reparar. Ningún código es por tipo de aceite.
Sí se va a mandar la presentación, se las vamos a mandar. En cuanto tengamos la base de datos lista, se le va a mandar a toda la gente. Y por último, nosotros realizamos siempre la prueba en banco para poder descartar que tengamos alguna fuga. Porque P017BF, como lo vimos, puede ser la fuga en la parte del acumulador de presión, pero les voy a mostrar también este caso de la prueba en banco que hicimos. Con esta unidad hidráulica. Y vean, aquí donde está la espuma, de este lado donde está la espuma, es donde tenemos la fuga. A esta unidad mecatrónica, a esta unidad hidráulica completa, le hicieron el cambio de placa. Le hicieron el cambio de placa porque se reventó y al momento de que la instaló el mecánico, le falló. O sea, siguió marcando el error, siguió sin presurizar. ¿Pero por qué siguió sin presurizar? Porque, uno, no cambió las juntas. Cuando vayan a hacer el cambio del filtro, hay que cambiar las juntas. Las juntas son de metal y son de un solo uso. Ya no se pueden volver a utilizar si ya les diste el torque. Y además, cuando tienes que meter el balín, los balines de cada lado que lleva entre los solenoides, tienes que asentarlos. Si no las asientas, de igual manera te puede provocar esta fuga. Entonces, donde ven ustedes la prueba, donde vean la fuga, entonces es ahí donde se encuentra el problema de la unidad hidráulica. En este caso es en la parte trasera, no siempre es del lado del acumulador de presión, así que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Bueno, espero que les haya sido útil, que les sea bastante interesante. ¿Con cuánto voltaje trabaja ese solenoide? ¿A cuál solenoide te refieres? Todos trabajan con 12 volts. Al reemplazar los embragues, ¿qué procedimiento se tiene que seguir con el escáner? Es el de 0.60 si lo quieres hacer en modo experto. Si tienes el Son Diagnostics en funciones guiadas, en funciones especiales, lo hace automáticamente sin problema alguno. No necesitas acceder a algún canal de manera directa. Entonces Son lo hace de manera automática. Es una de las grandes ventajas que tiene el equipo. Y bueno, les recuerdo, yo escribí un libro hace unos años. Es el libro de administración de talleres más vendido en la actualidad. Llevamos más de 1500 copias vendidas y lo pueden encontrar en Mercado Libre. Está bastante interesante, bastante bueno. Además viene con algunos adicionales descargables a su computadora para que lo tengan en consideración. Y bueno, pues si no hay más preguntas, ¿cómo haces una programación? Requieres de un equipo especializado para programar el equipo. Se manejan con PWM, todos se manejan con PWM. Qué padre por el libro, muchas gracias. Cuando me hay un fallo de solenoide, mejor cambiar el cuerpo de válvula, solo el solenoide dañado. Normalmente podemos cambiar el solenoide dañado en la actualidad. Ya no es necesario hacer el cambio completo de la unidad hidráulica. Con el 906 se puede diagnosticar este tipo de transmisión. Prácticamente con cualquier escáner que tenga comunicación bidireccional lo puedes hacer sin problema alguno. ¿Cómo se llama el libro? Vamos a ponerlo otra vez para que lo vean. El libro se llama El Taller Mecánico, un modelo de negocio que cambió. Aquí está. Lo pueden encontrar en Mercado Libre. Me quedan pocas unidades. Si se me acaban, obviamente voy a mandar a hacer más. Tengo como 30 todavía, 20, 30 en stock en Mercado Libre. Sí, se vende bastante bien. Con cualquier escáner con osciloscopio se diagnostica. Sí y no. Sí se puede usar con cualquier osciloscopio, siempre y cuando tenga la velocidad de transferencia de 500 megabits por segundo. Si no, no lo puedes hacer. Debe ser de 50 Hz. Así que no, nada más ten cuidado de que sea esa parte. ¿Escáner recomiendas aparte del PDL? Pues mira, yo utilizo de batalla el Son. No hay escáner malo. Puede ser el Scanator, también puede ser, si tú quieres un escáner económico, el Scanator lo puede hacer sin problema alguno, pero ya en unidades 2020 en adelante requieres una licencia de Security Gateway, así como las de las de Grupo FCA, así que es importante que tengas esa parte en consideración, y si el equipo no cuenta con la licencia, no puedes hacer las mediciones. Tiguan TSI 2010, ¿qué transmisión trae? ¿Y qué aceite lleva? La TSI 2010, si no mal recuerdo, esa no trae más que 09G y utiliza el tipo 4.
o el tipo WS. ¿Cómo puedo adquirir el libro? Por paquetería en Estados Unidos. Mándanos un mensajito a mis redes sociales, a las de Gustavo Cardelas, y con mucho gusto podemos hacer los envíos internacionales. Bueno, ahora sí, para mis redes sociales, mi nombre es Gustavo Cardelas. Pueden buscarme en Facebook, en YouTube o en Instagram con el mismo nombre. Mi página de internet es gcardelas.com.mx, donde ahí tenemos la tienda en línea. Recuerden que nosotros también tenemos una comercializadora por Mercado Libre, que realmente pues es a lo que nosotros nos dedicamos. Y pues si no hay más, pues no me queda más que darles las gracias a todos ustedes y les doy los micrófonos a mis amigos de ITR. Muchísimas gracias por su invitación. Siempre es un gusto y un placer colaborar con ustedes, y cuenten conmigo para lo que necesiten en algún futuro. Muchísimas gracias a todos también por su asistencia. Verdaderamente, si no fuera por ustedes, no volvería a hacer este tipo de cosas, pero como a la gente le gusta, pues aquí estamos. Así es, mi apreciable profesor Gustavo Cardelas, muchísimas gracias por el apoyo el día de hoy. También seguirlos invitando a que estén capacitándose con nosotros, ya lo hablábamos al inicio, de que vamos a tener una certificación más que nada de la suspensión automotriz. Más adelante también vamos a tocar temas sobre lo que son transmisiones CVT y algunos otros temas, pero ya serían en Facebook Lives. No me queda más que agradecerle la asistencia el día de hoy y nuevamente gracias por estar participando activamente en estos cursos. Y recuerden que cada un jueves sí, un jueves no, nos vamos a estar viendo por esta vía. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.